Gracias. Ok, cuando hablamos de estadística, vamos a ver que vamos a tener dos tipos de clasificaciones. La que corresponde a nosotros, pues es la primera en este curso, que es estadística descriptiva. Y como tal, la estadística descriptiva se va a encargar de recolectar datos, de analizarlos y de organizarlos de cierta forma, ponerles a lo mejor una tipología, es decir, una caracterización de cualquier información que los datos nos puedan dar, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a tener datos como peso de la población, beneficios diarios que obtiene una empresa, temperatura mensual, hablando de las lluvias de estos días, precipitaciones, ¿no? Metros cúbicos de precipitaciones. Si hablamos, por ejemplo, de transporte, pues número de pasajeros que se transportan al día, es decir, simplemente vamos a hablar de cuáles son los datos con los que contamos, cómo se van a recolectar, qué tipo de análisis podemos hacer y cómo los vamos a clasificar. El objetivo entonces es identificar cuáles son las características, comportamientos, vamos a obtener medidas de resumen, tablas y gráficos que nos permitan describir específicamente cuáles son esas características o esas propiedades de los datos que nosotros vamos a estar analizando, ¿no? De un conjunto de características, por ejemplo, de una población o de un universo poblacional que vamos a estar nosotros analizando. Y por otro lado tenemos la estadística inferencial. La estadística inferencial, como tal, de lo que se va a encargar es de retomar esa información que ya se obtuvo con la estadística descriptiva, pero además vamos a inducir algún tipo de leyes de comportamiento de una población en específico. El objetivo entonces es como una segunda etapa después de la estadística descriptiva, es obtener conclusiones de la información que se describió anteriormente. Y aunado con el cálculo de ciertas probabilidades, pues entonces vamos a obtener características propias de esa población. El objetivo será además, por ejemplo, con ese cálculo de probabilidades, no solamente analizar cómo es ahora, sino cuáles son los posibles comportamientos a futuro. Mientras que la estadística descriptiva solamente es describir cómo es ahora, ¿no? O cómo fue a lo mejor con los datos que tenemos de los últimos 5 o 10 años. Solamente va a ser eso. En ese momento que nosotros estamos analizando, ¿cuáles eran las características de esa población? Con la inferencial, pues sí, ¿no? Ya vamos a empezar a inducir o inferir posibles comportamientos que se pueden dar a partir de esos datos estadísticos que nos describieron el comportamiento pasado. Entonces, esas serían como las grandes diferencias. Cuando hablamos de estadística descriptiva, entonces vamos a tener diferentes tipos de datos. Esos datos van a constituir variables una vez que ya los clasificamos. ¿Cuáles son los tipos más comunes de clasificación de estos datos? Bueno, vamos a tener en primer lugar variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas las vamos a organizar a través de escalas o etapas. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, las que son ordinales, que nos hablan de cualidades de esos datos, de categorías o de atributos, y vamos a tener las nominales. Las nominales van a estar dadas tal cual por los nombres en los que podemos clasificar esas variables, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, el género, lugares, pueden ser profesiones, ¿no? Es decir, todo aquello con lo que nombramos o clasificamos ciertos datos. Las diferencias entre estos es que las ordinales obviamente van a tener cierta jerarquización o cierta organización en un sentido, ¿cómo podríamos decir? En un sentido jerárquico, ¿no? Mientras que las nominales no hay ninguna diferencia ni ninguna organización jerárquica
entre ellas, simplemente son diferentes tipos. Después vamos a tener las variables cuantitativas. Las características de estas es que son medibles numéricamente. Ya después, cuando veamos en Excel o en algún otro programita directamente las variables, vamos a ver que incluso a veces las cualitativas podemos convertirlas en cuantitativas o numéricas para poder además también operar algunos tipos de análisis estadísticos. De la misma forma que las cuantitativas a veces las vamos a transformar en cualitativas para identificar sus características y no para medir sus parámetros estadísticos. Pero bueno, ahorita nos quedamos con esta clasificación. Vamos a tener además dentro de estas variables cuantitativas dos tipos, las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas son, se les considera unidades indivisibles, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, número de hijos. Cuando hablamos de una población, normalmente decimos, ¿cuál es el, no sé, de una persona, cuál es el número de hijos que tiene? Ah, pues tengo 5, tengo 3, tengo 1, no tengo hijos. No podemos decir, tengo un hijo y medio. Sin embargo, cuando nosotros agregamos los datos, vamos a escuchar muy comúnmente que estas unidades discretas sí llegan incluso a convertirse en variables continuas, ¿no? Por ejemplo, en México decimos que se tiene un promedio de 1.5 hijos. No quiere decir que las personas tengan un hijo propio y uno entenado, ¿no? Sería el medio. Sino que en promedio, ¿no? Pues tienen 1.5 hijos. Habrá personas que tienen 2, habrá personas que tienen 1 y en promedio hay 1.5 hijos, ¿no? Pero las discretas son estas que no se pueden dividir. También, por ejemplo, en INEGI vamos a ver, ¿no? Sobre todo en la encuesta nacional de ingreso y gasto, donde clasifica por unidades institucionales, que tenemos, por ejemplo, los hogares, ¿no? Los hogares se consideran unidades indivisibles. Después vamos a ver también cómo define INEGI hogares, pero a partir de eso es una unidad que es indivisible. No vamos a decir existe medio hogar, independientemente del número de personas que los integren, ¿no? Entonces son unidades completas que no se van a dividir. Y tenemos las variables continuas, que son valores que sí se van a encontrar dentro de un rango, es decir, sí van a poder ser divisibles, ya sea en fracciones, ya sea en decimales. Entonces, aquí vamos a encontrar cualquier valor que se pueda encontrar dentro de un rango. Por ejemplo, la edad, el peso, la talla, el ingreso, ¿no? Ahí sí podemos decir peso, 55 kilos, 55 kilogramos y medio, ¿no? De ingreso obtengo 2,384.25 pesos o 5,000 pesos cerrados, ¿no? Entonces, ahí hay cualquier tipo de subdivisión. Inclusive, en estas variables continuas vamos a encontrar también algunas variables que son continuas al infinito, ¿no? Y que nunca van a llegar a entrar dentro del siguiente rango, ¿no? Ahí, por ejemplo, gráficamente vamos a ver las famosas líneas asíntotas, ¿no? Que se van acercando, pero nunca tocan como tal ese límite. Por ejemplo, podemos decir, bueno, la temperatura del cuerpo humano se encuentra alrededor de los 37 grados, ¿no? Un cuerpo sano puede tener a lo mejor 37,5, puede tener a lo mejor 37.4, puede tener 37.499999, ¿no? Y no necesariamente tener 35, bueno, no 35, sino 38, porque cuando está en 38 ya hablamos de que ese cuerpo perdió su equilibrio y entonces hay una enfermedad, ¿no? Por lo menos podemos decir que hay una fiebre. Más o menos queda claro estos tipos de variables, los tipos de datos que tenemos. Sí. Ok, entonces vámonos a la primera liga que les compartí. Abran por favor en su celular o en su computadora donde estén. Abran la primera liga, que es la encuesta de Metrobús, encuesta de género que se hizo en Metrobús en la Ciudad de México. ¿Ya la tienen por ahí?
Sí. Ok, va que va. Vamos a empezar a analizar qué tipo de variables son los datos que nos arroja, esa encuesta. Ajá, y vamos entonces, pues así como están ustedes organizados, ¿no? A describirlo. Y vamos a hacerlo rapidito, ¿no? Vamos a identificarlo rápidamente qué tipo de variables. Primero me van a decir si es cualitativa o cuantitativa. Y dentro de esas, cuáles si es cualitativa, si es ordinal o nominal. Y si es cuantitativa, si es continua o discreta, ¿vale? A ver, entonces, así como los tengo. Carlos. Sí. Vamos a la primera, línea y estación. ¿Qué tipo de variables son? Primero, ¿cualitativa o cuantitativa? La de línea, Ajá. esa es cualitativa, ¿no? Ok, es cualitativa. Y entonces, si es cualitativa, ¿es ordinal o nominal? ¿Es nominal? Nominal, ok, va que va. La siguiente, estación. Esa, según yo, es cualitativa. Ok, Cuantitativa. ¿cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa, ok, igual, ¿es ordinal o nominal? Es nominal. Ok, va que va. ¿Todos sí tienen ahí la encuesta o se las comparto para que la vean? Si no me contestan, doy por entendido que sí la tienen ahí. Ok, entonces vamos a la siguiente. Guillermo. ¿Sexo? Ajá, Sería cualitativa. ok. ¿Y qué es el 5.1? Usualmente, ¿para qué se utiliza? Sería cuantitativa. ¿Cuál? Ah, el 5.1. Sí, dice sexo y después usualmente para qué lo utiliza. Ajá. Sí, pero ahí le Además, faltó en sexo, le faltó decirme si es ordinal o nominal. en sí no entiende esa parte. Ok. En el caso de las variables ordinales, normalmente están organizadas según algún tipo de jerarquía, cualquiera. Por ejemplo, cuando hablamos de una categoría que puede ser cualitativa o cuantitativa, por ejemplo, la edad, si nos dan la edad en 8, 15, 18, como tal esa es numérica, ¿no? Pero a lo mejor la edad la organizamos por grupos etarios. Un grupo etario sería, bueno, pues tenemos niños, tenemos bebés, tenemos niños, tenemos jóvenes, adultos y tenemos adultos mayores. Como tal, esa variable nos está describiendo las cualidades, ¿no? Sin embargo, tiene un orden, es decir, cualquier persona va a pasar por esas etapas en ese orden. Primero va a ser bebé, luego va a ser niño, luego va a ser joven, luego va a ser adulto y luego va a ser adulto mayor. Entonces, están organizadas con cierto tipo de jerarquía, que quiere decir que en función justamente de ese grupo etario, los vamos a organizar, puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Mientras que cuando hablamos de los nominales no hay ningún orden, ¿no? Por ejemplo, ahí en sexo o en género. Normalmente las personas son hombres o mujeres y no necesariamente pasan de uno a otro, ¿no? No necesariamente todos somos primero hombres y después nos convertimos en mujeres. Bueno, al menos no ya nacidos. A lo mejor cuando somos cigotos, ahí sí tenemos la opción de ser uno u otro. Y ahí sí es jerárquico, pero ya cuando somos seres humanos, ¿no?
no necesitamos pasar de uno a otro, mientras que en los ordinales sí, vamos a pasar por todas las etapas. Ajá, en los nominales no, o somos uno o somos otro. Y bueno, si hablamos de género ya tenemos más, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de sexo, pues solamente tenemos dos opciones. O somos hombre o somos mujer. Por eso es que ya esa categoría incluso se empieza a eliminar, ¿no? Porque ya dentro de las características humanas, pues ya tenemos conceptos más avanzados como el género. Pero ahí en esa encuesta se quedaron hasta eso. Simplemente sexo es nominal porque no se necesita ningún tipo de orden jerárquico, no se pasa por uno para poder llegar al otro. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí. ¿Sí, Guillermo? Ok, entonces, ¿qué tipo de variable sería sexo? Nominal, entonces. Nominal, ok. Ahora sí vamos al 5.1. Había dicho usted que es cualitativa. ¿Y esa es ordinal o nominal? Igual nominal. Igual nominal, ¿no? Porque no están organizados de ninguna forma, es decir, no toda la gente va a usar el transporte para ir primero a la escuela, luego al trabajo, luego de compras, ¿no? Es decir, puede ser uno u otro indistintamente. Ok. Ingrid, la siguiente. 6, 1 y 7. ¿Qué tipo de variable es la 6.1? Permítame tantito. ¿Podría compartir la tabla? Es que estoy en mi teléfono y tengo un poco de problemas para intercambiar. Sí, se la comparto. Sí. École, ahí está. ¿Sí la ve? Sí, sí la veo. Ahora sí. Sería esta, 6, 1 y 7. La primera es cuantitativa. Discreta, y la 7 es cualitativa ordinal. No. Y la 8 también es cualitativa ordinal. Ajá, pero no, la 6.1 no es cuantitativa, es cualitativa. ¿Por qué es cualitativa? ¿Quién me puede decir? Porque está, digamos que, distinguiendo entre metro, combi, taxi, digamos que las cualidades del vehículo. Ajá, porque los está nombrando a partir de sus características, ¿no? Es decir, el taxi no de ninguna forma puede ser un metro, la combi micro tiene características diferentes a un taxi y a un metro, y en realidad estas variables que nos está dando no nos da un número, ¿no? No nos está dando como tal un número, por eso no puede ser cuantitativa, es cualitativa. Muy bien, ok, y entonces si es cualitativa, Ingrid, dígame qué tipo de variable sería, ordinal o nominal. Sería ordinal. ¿Por qué ordinal? Acuérdese, Sería ordinal. ¿Cuál? ¿Podría ser por las categorías? Ok. En este caso es nominal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tipos que no se organizan de forma jerárquica. Ajá. Es decir, no necesariamente primero es un metro, luego es un taxi, luego es una combi. No tienen como tal ningún orden jerárquico.
Ahí también es uno u otro, ¿no? O es un taxi, o es un metro, o es una combi, pero no van a estar usando necesariamente uno después de otro forzosamente, ¿no? Sino eligen ese tipo de transporte que usan, ¿no? Según pues lo que necesitan, ¿no? Lo que tienen más a la mano. Entonces, esta como tal sería una variable cualitativa, pero sería nominal. Ajá. Ahora sí, la 7 está bien, como mencionó, es cualitativa. ¿Qué tipo de cualitativa es? ¿Nominal u ordinal? Ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque ordinal dice ciudades, categorías o atributos, ¿no? Mm, mm. Bueno, yo por eso digo que es de esa parte, pero todavía como que tengo un poco de duda entre esas dos. No, ahí también sería nominal, ¿no? Porque son dos nada más y además no necesariamente se pasa por uno para estar en el otro, ¿no? Ahí sería completamente, no tiene ningún orden jerárquico, son independientes, por decirlo así. ¿Ok? Bueno, todas estas son nominales, vamos a otras que sean un poco más divertidas para identificarlas. ¿Quién seguía por ahí? Déjenme ver. Ah, Guillermo ya pasó. Miranda. Sí, Ahora sí, vamos a la siguiente. ¿Tiene por ahí la encuesta a la mano? Se la comparto. no, sí la tengo. Ok, va que va. Entonces, pero vámonos hasta la 11 y la 12. Bueno, 12.1. 11 y 12.1. ¿Qué tipo de variables son? Mm, la 11 sería cuantitativa. ¿Ok? ¿De qué tipo? Eh, ¿Discreta o continua? mm, continua, ¿Ok? ¿Por qué continua? porque tiene un valor en un rango, bueno, en cualquier rango. ¿Ok? Es un rango, ¿no? Porque aparte dice, ¿cuántos metrobuses? Bueno, dice en promedio. ¿Cuántos metrobuses deja pasar antes de abordar uno? ¿No? Entonces ahí sí tiene que ir, por ejemplo, del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y luego la 12.1, ¿qué tipo de...? Bueno, y es ¿cómo se llama? Y es continua porque además nos está diciendo en promedio, ¿no? En promedio podría ser a lo mejor 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, ¿ok? Si solamente nos dijera exactamente cuántos deja pasar, obviamente no podemos dejar pasar 2.3 metrobuses, ¿no? Entonces, tendría que ser una respuesta como variable discreta. Pero acá este parámetro es lo que hace la diferencia entre identificar si la variable es continua o es discreta. ¿Va que va? Entonces, ahora sí pasamos a la 12. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. ¿Ok? Cualitativa y es nominal o ordinal. Mm, Creo que es ordinal. Esta sería ordinal. Ajá. ¿Por qué sería ordinal? Bueno, la pregunta dice por qué deja pasar el auto, algo así, Ujú. y te da como eh, la bueno, sí, la cualidad de si pasa lleno, em, bueno, ese tipo de...
Como Ok. cualidades de si pasa lleno, pasa vacío, algo así. Ok, que ahí sí, ¿no? Es decir, no es lo mismo un autobús vacío que lleno, que si hay posibilidad de irse sentado, ¿no? Ok, bien. Y allá, entonces, ¿quién sigue? Déjenme ver quién sigue. Muy bien, Miranda. Montserrat, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, vámonos. Entonces, ¿tiene abierta la encuesta? Sí, Sí, ok. Entonces, vámonos a la 13 y la 15. ¿Qué tipo de variables son? la 13 sería cuantitativa Ok, y es ¿discreta o continua? mm, discreta. Pero bueno, es que ahí tengo duda porque ahorita que revisé, de acuerdo a lo que hace rato nos estaba hablando de que todos pasamos por ahí, bueno, por esas ciertas etapas del crecimiento y así. Entonces siento que también podría ser cualitativa ordinales porque por las edades, pero no sé si estoy bien. La podríamos cambiar a cualitativa, pero ahorita sí tal cual nos la presentan, sería cuantitativa, ¿ok? Ah, ok. Ajá, Entonces sí sería discreta. No, continua, porque nos con- presenta edad. ajá. Bueno, dice qué estaciones recorre, ¿no? Pero Ah, por ok. supuesto, para llegar para recorrer entre 20 y 24, pues tuvimos que pasar, por ejemplo, entre 5 y 9 estaciones y entre 10 y 14. Sí, sí, ¿No? Sí, por eso sí, sí. justamente es que sería una variable continua. Esta es interesante porque están organizadas en rangos, pero aún así esos rangos justamente nos dan una idea de que hay una organización que permite que estén, si los graficamos, van a tener que estar graficados en una distribución continua, ¿no? Justamente que pasa primero por 5-9, luego por 10-14, luego por 20-24, 30-34, 40-44, ¿ok? Bien, y ahora entonces la 15. La 15 también sería cuantitativa ¿Ok? y esa sería discreta. Bueno, es que ese todavía me cuesta un poco de trabajo, el otro ya la entendí, pero esta todavía me cuesta trabajo. Y porque algunos sí aplica y otras no aplica. Bueno, ahí es interesante porque nos agregan justamente otra variable, ¿no? Para, por ejemplo, quienes no usan estos medios de transporte, ¿no? Ese no aplica. Vamos a ver cuál es el tipo de transporte que está señalando. A ver, por ejemplo, aquí tenemos la 1 y la 3. Ah, pues es que están hablando del metro. Y es generalmente transborda dentro del Metrobús durante su recorrido. Ah, bueno, pues eso no aplica porque están hablando ahí de metro, no de Metrobús. ¿Ok? Entonces, pero ese no aplica, sería como un 0, ¿no? Si lo Sí, dejamos en variable completamente cuantitativa. Aquí lo dejaron como con una característica, ¿no? Mezclaron las cuantitativas con las cualitativas, pero si nosotros queremos incluirla, entonces simplemente le asignaríamos un 0 a todas las que nos digan no aplica. Y esa es la forma, por ejemplo, que les mencionaba hace rato, ¿no? Que a veces las variables cualitativas se convierten en cuantitativas para poderlas operar o para poder calcular los parámetros estadísticos, ¿no? Ok, entonces es cuantitativa y es entonces continua o discreta. sería discreta, pues debido a que son completas, o sea, es o no hay o es ida y vuelta, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿No? Aquí no nos habla de promedio, nos Okay. dice cuántas veces, ¿no? Entonces no podemos decir transbordo 2 veces y media. O sea, es imposible transbordar 2 veces y media, ¿no? O transbordo 2 o transbordo 3,
pero no puedo transbordar 2 veces y media. ¿Mm? Ok. Y vámonos a esta, la 17. ¿Qué tipo de variable es? ¿Me pregunta a mí? Ajá, sí, usted misma. Ok. Es igual, cuantitativa, Ajá. y esa sí sería, bueno, también podría ser discreta. Ajá, ¿por qué? Porque nos habla de escalas. Y, espera. Bueno, creo que, supongo que porque dice de 1 a 2 días, ¿no? De cuántos días pasan por ahí. No sé si eso sea correcto. Pero es la 17. Sí, por eso. ¿Sí? La 17 dice, de una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 excelente, ¿cómo califica el servicio de Metrobús? Perdón, es que no sale completa como la oración y Ajá. entonces no sabe. Pues entonces sí es discreta debido a que pues tiene que poner números enteros. No puede poner como de es eficiente 3.5. 3.5. Ajá. Y vean, aquí también qué interesante. En realidad la pregunta nos habla de cualidades, ¿no? Porque nos dice cómo califica el servicio. En realidad, si ven, ahí estaríamos hablando de una variable como tal que es cualitativa, ¿no? ¿Cuál es la calidad de ese servicio de Metrobús? Sí. Pero se convierte justamente en una variable cuantitativa para poder, por ejemplo, calcular un promedio, ¿no? ¿Cómo lo califica la gente en promedio? Esta parte está interesante de esta variable, ¿no? De origen, lo que nosotros queremos medir sería cualitativo, pero se convierte en cuantitativo para poderlo operar, ¿no? Y efectivamente es discreta, es una variable, la respuesta como tal es una variable cuantitativa y además es discreta, porque nos dicen califíquelo de 1 a 10, ¿no? De 1 a 10, no nos dice puede ponerle 1.5, no, de 1 a 10 justamente para tener valores enteros. Vean qué interesante aquí cómo van modificando un poco la clasificación de las variables para poder obtener más información. Ok, a ver, déjenme ver quién sigue por ahí. Muy bien, ¿Vera Monse? Sí, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién sigue? Oscar. Vamos a checar. ¿Tiene por ahí abierta la encuesta? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a revisar la variable 20.1 y la variable 23. ¿Qué tipo de variables son? Sería cualitativa. Cualitativa, la 20, ¿ok? La 20.1 y la 23 sería... Pero antes dígame de las cualitativas si es ordinal o nominal. La pregunta es, por si no le alcanza a leer completa, ¿qué aspectos mejoraría del servicio de Metrobús? ¿Sería ordinal? ¿Por qué ordinal? Porque están hablando cómo mejorar el transporte. Y pues sería como que mejorarlo de poco a poco para obtener un buen servicio. Ok,
Sin embargo, no nos habla como de grados. Sí nos habla, por ejemplo, mayor, mayor, aumentar, ¿no? Pero para medir esta variable, ¿no? Si efectivamente estamos ofreciendo mayor frecuencia, mayor limpieza, mayor vigilancia, sí tendríamos que organizarlo de una forma ordinal, ¿no? Es decir, ahí a lo mejor también le pondríamos la frecuencia es una vez mayor, 2 veces mayor, 3 veces mayor. Pero hasta ahorita, así como lo tiene, simplemente es una tipología, entonces sería una variable cualitativa nominal, ¿ok? Porque hasta aquí no nos ha dado cómo mediríamos estas mayores frecuencias, ¿no? Esa pregunta se queda hasta ahí, cualitativa nominal, que simplemente nos clasifica. Hay quien habla de frecuencia de autobuses, hay quien habla de seguridad, hay quien habla de limpieza, hay quien habla de espacios, ¿no? Por ejemplo, autobuses menos saturados, ¿ok? Pero no necesariamente pasamos de uno a otro, es decir, no de autobuses menos saturados pasamos a mayor vigilancia y luego pasamos a mayor frecuencia. ¿Ok? Sí. Bien, y la otra, ¿cuál fue la otra que dijimos que iba? 23. La 23, ok. La pregunta completa, a ver, ahorita le digo qué nos dice. Dice, ¿está de acuerdo o en desacuerdo que se amplíe la línea 5 del Metrobús hasta la glorieta Vaqueritos? ¿Qué tipo de variable es? Los datos que nos dan como resultado. Cualitativa. Cualitativa, ajá. Nominal. Cualitativa nominal. ¿Por qué sería nominal? Porque nos está hablando de desacuerdo. Y pues cada quien está diciendo que sí, no, y unos que no se atrevieron a responder la pregunta. Ok, fíjese, aquí está interesante porque aquí sí sería ordinal. ¿Por qué? Más bien al analizar las respuestas lo organizamos. Otra de las características, a lo mejor así entendemos un poquito más la diferencia, es que las nominales son una u otra, ¿no? Y no hay relación necesariamente entre ellas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta o qué te gustaría tener para tu cumpleaños? Una moto, una computadora o un Xbox, ¿no? En realidad, lo único que tienen en común es que son regalos, pero en realidad son cosas como muy diferentes, independientemente entre sí. No necesitamos tener primero la compu para después tener el Xbox, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso de las respuestas, estas sí son ordinales, porque se van organizando además en función de menos a más. Menos que sería, pues estas que van de mes indiferente, ¿no? Es decir, pues no me importa si se amplía la línea o no. Y después ahí ya vamos ahora sí ordenándolos. Después, primero está quien no contestó, después quien le es indiferente, después quien está de acuerdo, y ahí entonces como que subimos y de ahí vamos hasta lo que baja, ¿no? Y los que están en desacuerdo. Ajá. Entonces, esta sí estaría de cierta forma organizada ordinalmente. ¿Ok? Eso está interesante. Y además está organizada como si fuera una curva, ¿no? Desde lo que no les importa nada, los que les importa poquito, los que les importa positivamente y los que les importa negativamente, ¿no? ¿Ok? Que vaya, nada más me faltaba alguien por ahí. ¿Quién era? Ah, Xicotenca. ¿Tiene por ahí a la mano la encuesta? Sí. Sí, ok. Creo que no me oye. Sí. Ajá, sí, lo escuchamos. Nos quedamos en la 23. Vamos a ver algunas que sean interesantes. Vamos a
la 42 y la 43. Bien, la 42, ¿sí me escuchó? Sí, sí la escuchamos. Bueno, de 42 dice, ¿cuánto gasta en transporte en un mes? Ajá. Pesos. Y bueno, esta sería cuantitativa. Ok. Y a mí me parece que podría ser... a ver, voy a ver los resultados. En las cuantitativas tenemos discretas y continuas. Bueno, me parece que podría ser discreta porque son unidades completas. Creo que no hay como centavos. Bueno, a lo mejor no tomaron los centavos, pero sí podría ser, ¿no? Porque inclusive podríamos Podría ser, tener ¿verdad? aquí alguna respuesta en 99, ¿no? En vez de 100. Ay, oigan, hay quien gasta mucho, ¿ya vieron? 4,000 pesos en transporte. Esta es cuantitativa, pero sería continua, ¿no? Porque si los Continua. organizamos, vamos a ver que va de 0, ¿no? De Miren, 0. aquí hay quien gasta en transporte 0, hasta no sé cuál sea el más alto. A lo mejor ese de 4,000, o a lo mejor hay alguno que gasta más inclusive. Creo que es ese de 4,000. Ok. Y luego la 43. La 43 dice, en pesos, ¿cuál es el ingreso familiar al mes? Entonces también sería cuantitativa. Ajá. Pues me parece que cae también en el asunto de la continua. Continua. Uh-huh. Nada más que aquí, por ejemplo, incluso están organizados en rangos. En rangos, así ¿no? Es una variable continua, pero está organizada en rangos, a diferencia de la anterior, que era, pues, denos usted así una cantidad de X, ¿no? Aquí está organizada en rangos. Ok, más o menos queda clara esta diferencia de variables cualitativas, cuantitativas, nominales, ordinales, discretas y continuas. Sí. ¿Sí? Ok, va que va. Entonces, regresamos un poquito al tema, que si no se nos va a ir la clase. Ok, de todos modos, les voy a dejar, a lo mejor no para la siguiente clase, bueno, depende de si ya tienen acceso a plataforma. ¿Ya tienen acceso a plataforma de veras? No, maestra, todavía no. ¿Todavía no? aún no. Ok, No, bueno. maestra. Entonces, No. les dejo ahí una liga para un ejercicio hasta que ya tengan acceso a plataforma, ¿no? Bueno, la semana siguiente, si no tienen, pues se los mandamos por correo, pero para tratar de dejar ahí como la evidencia del trabajo que van haciendo. Que nada más sería clasificar, ¿no? Lo mismo que hicimos ahorita, pero ahora sería con otra encuesta, ¿vale? Ok, bien. Vamos a ver algunos conceptos básicos para poder analizar también estos datos que se obtienen. Vamos a hablar, por ejemplo, de universo, cuando estamos hablando de una población que vamos a analizar sus datos, no vamos a realizar su estadística descriptiva, pero va a comprender la totalidad de los individuos de una población. Y bueno, una de las características que vamos a ver es que en este universo poblacional tienen ciertas características que son las mismas y algunas cualidades, ¿no? Eso le vamos a llamar nuestro universo, pero incluye la totalidad de individuos de una población. Después vamos a tener las poblaciones. La población como tal nos va a permitir obtener el total de información que se requiere en un estudio y que tiene información específica
de este universo total que requerimos para analizarlo estadísticamente. Ajá. Y después tenemos la muestra, que es solamente un segmento de la población, de nuestro universo poblacional, que va a tener cualidades homogéneas y por lo tanto que van a poder ser representativas de ese universo, ¿no? Es decir, tomamos un pedacito de este para poder identificar cuáles son las cualidades de de nuestro universo total. Si lo vemos así como en formas, podemos comparar, ¿no? El universo siempre va a ser el más grande. Por ejemplo, aquí tenemos la población potencialmente consumidora de transporte, ¿no? En la Ciudad de México, porque estamos analizando transporte. Esa sería nuestra población completa, es decir, todas las personas que se encuentran en la Ciudad de México, para esta encuesta de Metrobús, y les voy a dejar otra para que la revisen también, que es la de movilidad del Valle de México. Ahí la población sería todavía más grande, porque no son nada más los de la Ciudad de México, sino también de los municipios conurbados del Estado de México. Entonces, eso sería el universo, toda la población. Pero de esa población no nos interesa absolutamente toda. Ajá. Lo que nosotros queremos obtener es la población que se transporte. Ajá. En el caso de esta de Metrobús, pues lo que nos va a interesar es la población que demanda o que solicita o que efectivamente hace uso de los medios de transporte. Ajá, porque acuérdense que allá teníamos metro, metrobús, combi, bla, bla, bla. Entonces, lo que nos interesa es solamente de todo ese universo de personas, porque acuérdense que además en ese universo de personas tenemos bebés, tenemos niños, tenemos jóvenes, adultos y adultos mayores. Acá no nos van a interesar por su edad, por lo que nos va a interesar es de esas personas cuáles efectivamente usan el transporte. Podemos tener a lo mejor ahí bebés que no se transportan, ¿no? Que se quedan en su casa con su mamá, con su papá, su abuelita y nunca se trasladan. Podemos tener, por ejemplo, bueno, no usan un medio de transporte, a lo mejor sí se trasladan, ¿no? Caminando, pero como tal no usan un medio de transporte. Podemos tener también adultos mayores o personas jóvenes que no requieren transportarse, ¿no? A lo mejor van a la escuela cerquita, a lo mejor nada más van al mercado, pero no usan un medio de transporte. Ajá. No salen de ahí de sus colonias o de su zona. Entonces, solamente nos van a interesar los que efectivamente se mueven. Y esa va a ser nuestra población, de esa vamos a querer obtener información a través de esa encuesta. Y después viene la muestra. La muestra es todavía más pequeña que esa población y que ese universo. Aquí, por ejemplo, nos dice, parte de la demanda efectiva de transporte. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros quisiéramos obtener la información estadística de toda esta, seguramente sería muy caro preguntarle absolutamente a toda la gente que usa un medio de transporte. Entonces, lo que buscamos es obtener una muestra, es decir, una pequeña parte de esa población que sea representativa de esta población y de este universo, pero que sea solamente lo necesario que nosotros necesitamos encuestar, a quien le vamos a preguntar y que por sus características, ¿no? Nos pueden representar esta población, este universo. Entonces, por eso es que se realizan encuestas, ¿no? Porque sería muy caro entrevistar absolutamente a todas las personas que se transportan. Entonces, lo que buscamos es un tamaño de muestra que por su tamaño la cantidad de personas que vamos a encuestar pueda ser representativa de este universo poblacional. Entonces, va a ser solamente una parte de esa demanda efectiva de transporte, es decir, de esas personas que efectivamente se trasladan. ¿Sí queda ahí más o menos clara la diferencia? Sí. ¿Sí? Esta parte es muy importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, van ustedes a entrar a la tercera liga que les dejé, que es la de una encuesta de INEGI de movilidad del 2017. Van a explorar, hay 5, se los voy a compartir rápidamente para que lo vean cómo está la liga.
está. Encuesta origen-destino. ¿Dónde la dejé? Acá. Es esta, ¿no? La encuesta origen-destino de los hogares de la zona metropolitana del Valle de México. Tiene aquí varios documentos. Por ejemplo, van ustedes a revisar el video. Es un video súper cortito, creo que dura como 1 minuto, 2 minutos. Ajá. Van a revisar ustedes la metodología y en la metodología lo que van a buscar, cuál es el tamaño de la muestra. Esa es una característica de las encuestas. En el caso de INEGI, por ejemplo, ellos llevan a cabo censos y encuestas. Cuando hablan de censo, implica que ese levantamiento de datos se realizó de todo el universo poblacional, ¿no? Por eso ven que cuando hacen el censo, inclusive casa por casa, pegan su etiquetita, ¿no? Para verificar que absolutamente se les preguntó a todas las personas que fue posible. En el caso de las encuestas, no es para todas las personas. Pueden hacer, por ejemplo, ya sabemos de entrada que es una muestra, ¿no? No está preguntándole a toda la población, ni siquiera a todo el universo. Le está preguntando solamente a una pequeña parte, a una muestra de ese universo poblacional, cuáles son las características que está buscando. Entonces, van a ver ustedes el video. En la metodología van a identificar de qué tamaño es esa muestra. Ajá. Es decir, cuántas personas efectivamente se entrevistaron y cuál es ese universo poblacional que se intenta identificar. Ajá. Entonces, ahí van a ser 2 datos. Obviamente, el universo poblacional va a ser mucho más grande que el tamaño de la muestra. Después van a revisar los cuestionarios, ajá, y me van a encontrar 3 variables en los datos, ajá, en las preguntas, 3 de cada uno de estos 4 tipos que vimos, ¿no? Las cualitativas y cuantitativas, ordinales, nominales, continuas y discretas. Entonces, y eso lo checamos la siguiente clase, ajá. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer con esta encuesta que es la tercera. Ok, vamos entonces. ¿Sí quedó más o menos claro esto de universo, población y muestra? Sí. ¿Sí? Ok. Y entonces, una vez que eso ya quedó claro, les va a quedar mucho más claro cuando revisen ahí la parte de la metodología, ¿no? Ok, vamos a identificar además que tenemos ciertos parámetros estadísticos, ¿no? Que es lo que vamos a usar o son las operaciones analíticas que se hacen sobre los datos que se recaban para poder obtener más información. Por ejemplo, tenemos que los parámetros estadísticos son una cantidad numérica que se calcula sobre una población y que nos va a ayudar a resumir los valores que ésta toma en algún atributo en particular. Ajá. El objetivo de los parámetros como tal es resumir esta información que hay de la población en unos pocos números, ajá, o parámetros. Y aquí nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una edad promedio, ¿no? Cuando nos hablan de la edad promedio de los mexicanos, no nos están hablando de los rangos de edad ni de la edad de cada una de las personas, sino nos están dando un resumen de la información que tenemos, que además su objetivo es que pueda ser comparable con otros, ¿no? Y vamos a tener además los estadísticos. Los estadísticos son cantidades numéricas calculadas sobre una muestra que nos va a resumir también la información en algún aspecto. Aquí la diferencia entre el parámetro y el estadístico es que el estadístico lo que busca es aproximarse a un parámetro, por lo cual les vamos a llamar también estimadores. Y la función o el objetivo de los estadísticos es que nos permite conocer un parámetro si es que por alguna razón no podemos tener toda la información de la población. Por ejemplo, nosotros tendríamos parámetros en un censo estadístico, es decir, algo que nos retrata cuáles son las características de todo el universo o de toda la población, ajá, pero tendríamos un estadístico si estamos hablando de los resultados de una muestra.
Así sería como una forma sencilla de diferenciarlos. Ambos lo que intentan es darnos un resumen que nos describa o nos defina las características. Ajá. Además, también en el caso de los estadísticos, pues además le vamos a agregar que se calcula su probabilidad de aproximación, es decir, nos da un dato, pero además nos da la probabilidad de que este dato sea el dato exacto o el dato específico que estamos buscando. Ok, bueno, esto lo vamos a ver la siguiente clase, pero de una vez lo enunciamos para tenerlo listo. Vamos a ver tipos de estadístico, que son 4, los centralizados, que ahí vamos a ver media, mediana, moda, los de posición, vamos a tener los cuartiles, percentiles y deciles, los de dispersión, que nos dice qué tan juntos o qué tan alejados están los datos, y los de forma, que al momento de organizarlos nos van a dar una idea de cómo se comportan esos datos en relación con un comportamiento normal, ¿ok? Entonces, de tareita, se les queda que chequen esa encuesta. Ya no nos dio tiempo de checar el segundo link, pero bueno, está bien, porque ya que veamos parámetros y estadísticos, entonces vamos a hacer uso de la segunda liga que les mandé, ¿vale? Entonces, de tareita les dejo eso, que chequen en la encuesta de INEGI, video, metodología y los cuestionarios para identificar los tipos de variables, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿No? Ok, bien, les voy a subir esta presentación. Yo creo que esta sí se las subo a Dropbox y les mando la liga para los compañeros que no se agregaron, y ya ustedes les avisan, ¿vale? Sí. Ok, va que va, sale pues. Entonces, sería todo por hoy para no extenderme. ¿Tienen ahorita clase? Sí. Ok, va que va. Pues entonces ya los dejo que se vayan a su clase. ¿Vale? Gracias. Que tengan un lindo día, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, igual. Nos Gracias, vemos. igualmente. Bye.